Egun on guztioi, hasiera emango diogu ekitaldi honi. Nere alboan dago, kontseilari burua den Isabel Cela Andrea, eta bera izango da hasierako diskurtsoa emango duena. Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a entregar los premios extraordinarios de bachillerato del curso 2007-2008 y para ello contamos con la máxima autoridad educativa en esta comunidad autónoma, la señora Isabel Cela, y asimismo con la viceconsejera de Educación, Marian Ozkariz, para proceder, decía, a la entrega de los premios extraordinarios de bachillerato. Sin más, les dejo con la palabra de la consejera. Mila esker, Javier. Bueno, buenos días, egun on guztioi. Estamos con los mejores. Niretzat oso pozgarria da, batxilergoko 2007-2008 ikasturteko aparteko sari hauen diplomak ematea. Os lo digo desde la convicción, se lo digo desde la convicción de que sois todo un ejemplo, no solo para las comunidades educativas de los centros donde habéis cursado el bachillerato, sino también desde la certeza de que representáis un ejemplo para el conjunto de la sociedad y también para la juventud vasca. Vosotros y vosotras sois el mejor modelo de esfuerzo, de talento y de conocimiento. Tres elementos centrales en el desarrollo de la labor educativa que desde nuestra acción de gobierno queremos incentivar, preservar y desarrollar. Sois vosotros, vosotras 15, los alumnos y las alumnas premiados, los que representáis la diversidad plural de modelos educativos de otros tantos centros, tanto de la red pública como de la red privada. Conformáis un grupo de personas en periodo de formación del que nos sentimos particularmente orgullosos porque representáis ese valor añadido que nuestro sistema educativo debe aportar a la sociedad a la que sirve. Konbentzituta nago, hezkuntza aldaketaren ardatza dela. Izan ere, hezkuntzaren bitartez pertsonak, gizarteak, produkzio eredua eta hazkunde mota aldatzen dira. Gizarte moderno eta aberats eta ekonomia garapenak gero eta zerikusi handiagoa du jakintzaren kudeaketarekin. Hori dela eta hezkuntza tresna ordezka ezina dugu. Komunitateko pertsona guztien adimen eta emozio ahalmenak landu, garatu eta aprobetxatzeko. Prestakuntza aldia amaitzen duzuenean, zeoek gidatu behar duzue aurrerapen hori. Estamos bien decididos a gestionar el conocimiento disponible y además a generar nuevas oportunidades a partir de él. Queremos convalidar o convertir el conocimiento académico, el impulso a las ciencias y a las humanidades en nuevo desarrollo social, económico, cultural y personal. Queremos transformar la realidad así. Queremos unos jóvenes con el adecuado bagaje de saberes, habilidades y valores que exige la sociedad del siglo XXI. Unos jóvenes cultos, con capacidad crítica y capaz de convertirse en excelentes profesionales y liderar la sociedad del futuro. Zeuek, gazteok, daukazue, talentua eta ahalmena eta jakitunak zarete. Hezkuntzaren bitartez, denon artean ereiki nahi dugun etorkizun hori irudikatzen duzue. Izan ere, hezkuntza aurrerapen tresna dugu eta aldi berean etorkizun bermea. Me consta que vuestra reciente salida de las aulas, del instituto, de la ikastola o del colegio, en el que cursasteis de manera meritoria el bachillerato, os habrá deparado una cierta sensación de inseguridad ante la nueva realidad que habéis tenido que afrontar. Los cambios siempre provocan una cierta inseguridad, pero son también una oportunidad y estoy convencida de que vosotros, de que vosotras tenéis los recursos, los conocimientos y las habilidades sociales necesarias para afrontarlos. Os puedo asegurar que para facilitar una cada vez más cierta igualdad de oportunidades vamos a mejorar el sistema de becas existente, tanto para cursar los grados y posgrados como para los alumnos y alumnas que, como vosotros, finalizan sus estudios de bachillerato con gran brillantez.
Queremos dotarnos de un sistema incentivador que premie a los mejores como una forma de reconocerles el talento, de reconoceros el talento y el trabajo, facilitando que puedan estudiar en aquella universidad de prestigio que deseen. Además, queremos retener talento y mejorar el nivel y el caudal de conocimiento en Euskadi. Queremos potenciar la generación de líderes en conocimiento en la sociedad vasca del siglo XXI. Una sociedad en la que el aprendizaje a lo largo de la vida es un elemento clave tanto para la cohesión social y la inclusión de las personas como para el progreso de las mismas. Las personas actualizan, amplían y renuevan sus conocimientos, habilidades y destrezas a lo largo de toda la vida y la sociedad necesita de ellos, de ellas, para su desarrollo. No me queda, para finalizar, sino felicitaros a todos, a todas, en nombre del Gobierno vasco y, por tanto, en nombre de la sociedad vasca, por vuestro esfuerzo, por vuestro talento y por vuestra valía. Una felicitación que quiero hacer extensiva a vuestras familias, a vuestros tutores, a vuestros profesores y a los centros, que tienen hoy motivo justificado para sentirse orgullosos de vosotros y de vosotras. Enhorabuena, en primer lugar, a todos, a todas las premiadas y, en segundo lugar, a todos los que desde la casa, la Ikastola, el colegio o el instituto han contribuido a que hoy estéis aquí. El mérito es vuestro, sí, pero no solo. Y esto hay que recordarlo a diario. Y lo debéis compartir de manera justa y solidaria con quienes os han ayudado a lograrlo, con la sociedad, además, en su conjunto. Zorionak, segi horrela eta eskerrik asko, zuen arretagatik. Le ve a todo el mundo, ¿verdad? Sí.